Hola Cadileros, ¿qué tal? Mi nombre es Carlota, el canal se llama Cadi Tigre Relatos y aquí os traemos una historia muy real, de lo que le pasó de verdad a Peter Pan y Wendy. Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer: apoyarme, ayudarme, y si queréis que os cuente si queréis que cuente alguna de vuestras historias, buscarme en Acadí Gameplay 03. Bueno, da igual. Buscarme en mi número de teléfono 641 13 59 72. Y ahí, una vez que eso, yo os doy mi correo electrónico y me contáis la historia, ¿vale? Así que nada, os dejo con ella. ¡Chao! Os voy a contar la historia de Peter Pan, pero la verdadera. Peter Pan, como todo el mundo lo conocemos, nació en una familia humilde que no podían tener casi hijos, y nació él. Pero como antiguamente no se sabía tantas enfermedades que se puede tener y tantas enfermedades que hay, como no ahora que está el enanismo y un montón de cosas más, pues ¿qué pasó? Que Peter Pan, ¿vale? Cogió y llegó a una cierta estatura y por eso siempre era un niño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al ser un niño, como tal, él seguía creciendo, pero en vez de altura, él seguía creciendo, pues como todo el mundo, cumpliendo años. Cuando iba al colegio, pues todo el mundo se reía de él, porque le decían que no es posible de que en su caso fuese así, porque él era muy pequeño, parecía un niño chico, y aunque tuviera 15 o 14 años, seguía siendo un niño chico. Un día, que ya tenía sus 20 años, se hartó, se largó de la casa y se perdió por un bosque. En ese bosque había una cosa verde con puntiagudas las orejas, y venía ese ser de Urano. O sea, no, perdón, de Venus. Urano iba a decir. De Venus. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dos se enamoraron. Pero la chavala que era una elfa, ¿vale? Y se llamaba Gretel, no podía tener hijos. Y él y ella, Peter y Gretel, se quedaron todos muy asustados, como diciendo, ¿por qué no puedo estar bien conmigo mismo? Entonces, como él vivió muchos años en la Tierra, ¿vale? Pues él cogió, y como sabía que había muchos niños huérfanos y que no tenían madre ni padre ni nada, pues ¿qué pasó? Que él bajó otra vez a la Tierra con Campanilla, y entonces al bajar en la Tierra con Campanilla empezó a coger niños de todas las edades que estaban huérfanos y se las llevó a lo que nosotros conocemos en la película de Peter Pan real, que es Nunca Jamás, ¿vale? Nunca Jamás se hizo de esos niños que, como decía Peter, nunca iban a crecer. En realidad sí crecían, tenían sus hijos, eran abuelos, eran tal. Pero ¿qué pasa? Que al ser en un planeta diferente a la Tierra, ¿vale? Cada persona que tuviera un embarazo acá en España, acá en la Tierra, ¿qué pasaba? Que ese embarazo que tenían, ¿vale? Podía parecer un bebé de los que tenían los niños. Entonces, ¿qué pasaba? Que al tenerlo así, nacían mágicos. Hay gente, como pasa ahora, que cree en la magia, y hay gente que no cree en la magia. Entonces,
La gente que cree en la magia se quedaba el bebé en la tierra. Pero la gente que no creía en la magia, Peter Pan, con campanilla, volvía a la tierra y se llevaba a su nieto o bisnieto o tal, ¿no? Porque sería así. Pero ¿qué pasaba? Que eso llegó un día que le enfureció muy grande al Capitán Garcio, que es como le conocemos nosotros, Capitán Garcio. Pero no es Capitán Garcio como tal. El Capitán Garcio, que por eso siempre estaba peleando con Peter Pan, era porque quería ser rey del planeta Venus, ¿vale? Pero nunca pudo ser rey, ya que la heredera que tenía que estar en el trono era Gretel, y como digamos que se casó con Peter, entonces Peter fue el rey de Venus. Entonces se cabreó de tal manera que, como veis en las películas y veis en las series de Peter Pan, intentaban, pues por todos los medios, quitarle el trono, hasta llegar al punto de intentarle matar al más no poder. Pero ¿qué pasa? Que nunca lo lograba. ¿Por qué? Porque en Venus nadie muere. Por eso nunca el Capitán Garcio le pasaba cosas malas en sí. Lo único que le pasaba es pues que perdió la mano en una de las veces. El cocodrilo ese que iba siempre detrás de él con el reloj fue porque se tragó un reloj, como bien se ve en la peli, pero en realidad fue que él intentó salvarse y tenía el reloj ahí y se lo dio para comer, y por eso cada 2x3 que encontráis al cocodrilo hace tic tac y él está acojonado porque claro, se piensa que está mandado por Peter Pan, pero Peter Pan es demasiado bueno, es un niño, digamos que es un niño, por eso él decía que él no quería crecer nunca y nunca. Cuando pasó lo de Wendy fue cuando le puso los cuernos, digámoslo así, a Peter Pan a Gretel. Entonces Gretel se enfadó tanto, que le expulsó de allí. Entonces ya Peter Pan no fue rey de Venus. Pero ¿qué pasa? Que eso le daba igual al Capitán Garcio. Él ya lo tenía como una fuerza de yo voy a ser mejor que tú, ¿vale? Y lo de Wendy al final no pasó nada, o sea, no tuvieron hijos, ella regresó a la tierra, porque es donde le pertenecían, con sus hermanos. Contaban las historias de Peter Pan, lo que pasaba con las sirenas y tal y cual, pero hasta ahí. Entonces la reina, como se encontraba tan sola, tan triste, ya no por no tener hijos, porque tenía un montón de hijos, pero sin su pareja, le volvió a perdonar, pero le dijo: si en el momento que tú coges y me traicionas, yo voy a coger y te quito la vida. Entonces yo por eso Peter Pan, cuando no le apetecía estar mucho tiempo con Gretel, porque era muy intensa, pues se cogía y se iba al nunca jamás. Y eso es todo. Eso es la historia de Peter Pan en realidad. Así que nada, un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!